buenos días. El resto del Buen día, panel licenciado. tiene Se le comunicación. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Bien, perfecto. Gracias por confirmar. Convocamos al grupo de exposición y convocamos al órgano jurisdiccional. Atentos a la asistencia órgano jurisdiccional. Agramón, Presente, licenciado. Acno, Presente, licenciado. Aliaga, Presente, licenciado. Boyán, ausente entonces el estudiante Boyán. Calizaya, ausente Calizaya. Clemente Quispe, Presente, licenciado. Coro Ábalos, Presente, licenciado. Grandi Chavarría, Presente, licenciado. Liusco Quispe. Liusco, 3 estudiantes ausentes. Boyán, Calizaya y Liusco. Adelante. Si tienen su expositor, adelante. Prosigan con la exposición. Carolina, computamos 20 minutos. Está bien, doctor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Nosotros les vamos a presentar buenos días también, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el órgano jurisdiccional en materia laboral y seguridad social. El órgano jurisdiccional también es llamado Poder Judicial y anteriormente es también llamado órgano judicial y anteriormente era llamado órgano judicial. Concepto. En todo caso es al revés, ¿no? Es al revés. Antiguamente se llamaba Poder Judicial, hoy se llama órgano jurisdiccional, ¿no? Es Sí, al licenciado, revés. perdón. Entonces hoy estamos hablando de órganos. Siga. Ya. El órgano jurisdiccional es una facultad estatal, la cual se encarga y permite la administración de justicia a través de la aplicación de las leyes. De este modo, el Estado resuelve los litigios, protege los derechos de los ciudadanos y también hace valer las obligaciones y las responsabilidades que se tienen en la sociedad. También se refiere a los órganos e instituciones que se encargan de la aplicación de las normativas jurídicas, como son los tribunales y los juzgados. Estas actúan bajo un sistema democrático. De esta manera, el órgano jurisdiccional actúa de manera autónoma al Poder Judicial y al Poder Legislativo. También busca proteger al ciudadano de eventuales abusos que se cometen por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Este actúa este está regido bajo la Constitución Política del Estado. Las características. Tienen la característica de la unidad, donde todos los jueces y magistrados actúan como un cuerpo único, también llamado una unidad jurisdiccional, donde una división territorial no afecta a este poder, a este órgano jurisdiccional. La plurinacional supone la existencia de los pueblos indígena, originarios y campesinos, y de las comunidades interculturales y afrobolivianas que forman en su conjunto todo el pueblo boliviano. La independencia. La función judicial no está sometida a ningún otro órgano del poder público. Como ya dije anteriormente, es autónomo. La imparcialidad. Todas las autoridades jurisdiccionales se rigen bajo las leyes, la Constitución y las leyes que sean de su conocimiento.
sin tener ningún tipo de discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad o sentido de la justicia. La seguridad jurídica. Todas las personas tienen derecho y el deber de conocer todos los derechos y garantías y responsabilidades que se tienen. De esta manera pueden ver y tener la certidumbre y previsibilidad de todos los actos de administración de justicia que se tienen. También tenemos la publicidad, donde todas las decisiones de los tribunales pueden ser vistas por los ciudadanos, teniendo así un derecho a informarse, salvo a que esté fundado por la ley. La idoneidad es la capacidad y experiencia son la base del ejercicio de la función judicial. Se rige bajo los principios éticos y morales de una sociedad plural y los valores que supone el Estado plurinacional. La celeridad es sin dilataciones y en la administración de la justicia. La gratuidad. Toda persona tiene un acceso a la justicia. Esta es gratuita y trata de ser sin discriminación hacia las personas. El pluralismo jurídico. Está conformada por varios sistemas jurídicos en el marco del Estado plurinacional. La interculturalidad reconoce la expresión y la convivencia de diversas culturas institucional, normativa, jurídica, lingüística, en el ejercicio individual, colectivo, y busca el vivir bien. La armonía social es la convivencia con tolerancia a las diferencias que se tienen en toda la sociedad. Respeto a los derechos. Se concreta el respeto al ejercicio de los derechos del pueblo boliviano, basados en los principios éticos, morales, propios de una sociedad plural que promueve el Estado plurinacional y los valores que sustenta esto. Esta contribuye a una cultura de paz y el derecho de paz. Elementos. Que entre Yusko. Yusko no está presente. Que entre Grandi. Buenos días, licenciado. Elementos. Actividad. La declaración del derecho es la actividad del derecho en casos a diferencia de actividad normativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que declara... no sabría decirle, licenciado. No lo investigamos. Ya. Coro Ábalos. Coro Ábalos. Licenciado. Prosigue. Elementos. En declaración de derecho, usualmente se ¿Pero qué quiere decir refiere... esto de declaración de derecho? Perdón, licenciado. ¿Qué quiere decir este elemento de la declaración de derecho? Es para... sirve para el plan de acción y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares, licenciado. ¿Algún otro compañero tiene una idea de qué quiere decir con declaración de derechos? Claro, una cosa,
Yo estoy notando eso. Una cosa es dar lectura a las presentaciones y otra cosa es explicar. Nosotros hemos pedido que expliquen en todas las exposiciones. El 90% de los estudiantes han dado lectura a lo que han preparado. Por eso estamos preguntando en aquellos casos que son más notorios, que solamente están dando lectura, y eso no es defensa. Muy bien, a ver, prosiga, veremos. Coro, siga. En declaración de derecho, en casos concretos, usualmente se ejerce mediante disposiciones generales. En aplicación del derecho se rige por consideraciones estrictamente jurídicas. La siguiente diapositiva, por favor. En actividad irrevocable, solo puede revisarse jurisdiccionalmente. En función de la jurisdicción, este se ejerce como resolución de conflictos entre partes. El juez actúa conforme a lo que pidan las partes. El juez no debe aplicar otra voluntad que la de la ley, ni la suya propia, ni la del otro poder. En naturaleza se aprobó y construyó la nueva Constitución en fecha 7 de febrero del 2009, dando paso al nuevo modelo del Estado, que existen transformaciones estructurales en distintos ámbitos. Mire, eso no tiene nada que ver con la exposición, eso que está haciendo referencia. Está perdiendo valioso tiempo al hacer referencia a esas cosas que dice el Internet, ¿no? Tiene que hablarnos del órgano jurisdiccional. A ver, ¿cuál es la naturaleza jurídica del órgano jurisdiccional? Acno. Presente, licenciado. Prosiga. Como en la naturaleza podemos mencionar que tiene como naturaleza el resultado de trabajo desarrollado por la Asamblea Constituyente. También podemos no decir... interesa la naturaleza. Eso deben ser antecedentes circunstanciales de cómo es que se ha logrado tener un órgano jurisdiccional, pero no creo que sea su naturaleza. La naturaleza implica saber cuál es la esencia del órgano jurisdiccional. ¿Cuál es la esencia del órgano jurisdiccional? Y eso tiene mucho que ver esencialmente con la palabra jurisdicción. ¿Qué quiere decir jurisdicción? ¿Cómo es que la jurisdicción se constituye en el fundamento clave para el órgano jurisdiccional actual del Estado boliviano, ¿no? Pero a ver, vayámonos al tema del órgano jurisdiccional en materia laboral. Hemos agotado el tema del trámite en el Ministerio del Trabajo. En las explicaciones que yo les hice en todas las clases, les dije, agotamos esta parte y entramos a la siguiente etapa, que es discusión en el órgano jurisdiccional. ¿Cómo se llama el órgano jurisdiccional en el caso boliviano, en materia laboral? A ver, ¿cómo es la estructura del órgano jurisdiccional en materia laboral? ¿Dónde la gente puede acudir si en el Ministerio del Trabajo no logra obtener un buen resultado? ¿Dónde se va? ¿Cómo es que es la estructura? A ver. Esto de su explicación está bien, clasificación que habla de la jurisdicción ordinaria, está bien eso, no hay problema. A ver, hable de esa clasificación. Podemos también, la clasificación está en jurisdicción ordinaria con
con propios principios. También está es ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia. Su función sería impartir justicia. También podemos mencionar el Departamento de Justicia, que está el Tribunal de Sentencia, el Tribunal Agroambiental. Ya. Siguiente. También se puede mencionar las jurisdicciones especiales, que estas están promulgadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y luego está la jurisdicción indígena, originaria campesina. Luego, esta es justicia constitucional y es ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y la jurisdicción ordinaria e indígena gozan de igual jerarquía. A ver, en el ámbito laboral, estudiando todas estas clasificaciones, ¿en cuál de estas jurisdicciones está el órgano jurisdiccional laboral? ¿Especial? ¿Ordinaria? ¿En cuál está? Está en la jurisdicción ordinaria, ¿no? Tiene que estar en la ordinaria, no puede ser especial, no puede ser agroambiental, no puede ser indígena, originaria, campesina, no puede ser. A ver, seguiremos viendo, convocaremos a otro estudiante. ¿Ustedes? Agno, ¿no? Agno, sí. Aliaga Sainz. En el estudio legislativo tenemos la jurisdiccional en el artículo 109, Romanos 1. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su Nuevamente, protección. ¿no? Está dando lectura y no está explicando. A ver, en su estudio legislativo tendría que partir de la Constitución Política del Estado. En primer lugar, ¿qué dice la Constitución Política con relación al órgano jurisdiccional? ¿O no dice nada la Constitución sobre el órgano jurisdiccional? Boyán no está presente. Alisaya no está presente. Muestre todas las presentaciones. Vamos a ver qué es lo que pretendían explicar. Muestren todas las presentaciones. Wow, directo a las conclusiones. Bueno, en realidad el tema de investigación partía de estudiar qué dice la Constitución, y la Constitución dice claramente, ¿no? Cualquier conflicto de intereses se resuelve en los órganos jurisdiccionales. Un órgano jurisdiccional por naturaleza jurídica es un órgano público del Estado que está destinado a determinar el derecho de cada ciudadano. Por eso dice decir el derecho, presentar el derecho, conservar el derecho. Cuando alguien, por ejemplo, se entra a su casa de usted, supóngase su mejor amiga se entra a su casa de usted y usted es dueña de la casa, entonces hay un conflicto. ¿Quién es el dueño? ¿La amiga o es la que está viviendo? Puede ser que sea la dueña porque tiene papeles y la amiga sea poseedora. Hay un conflicto de intereses. ¿Quién lo resuelve? No lo pueden resolver a puños, no lo puede resolver la policía, no lo puede resolver el Ministerio Público. Lo va a resolver el órgano jurisdiccional porque el derecho entra en conflicto. El derecho se vuelve incierto, el derecho se vuelve amorfo. Por eso es que, guiándonos al ámbito laboral, ¿puede haber conflictos entre trabajadores y empleados y empleador? La respuesta es sí, son personas y puede existir un conflicto
intersubjetivo de intereses. El empleador puede tener su versión, el trabajador tener la suya. Por ejemplo, si se determina que el despido es ilegal, para el empleador puede ser que el despido sea legal, pero para el trabajador ilegal. El Ministerio del Trabajo no toma una posición sobre el particular, no tiene fines coercitivos, entonces nos vamos a los juzgados. Juzgados en materia laboral y seguridad social, primera instancia, ¿no? Ahí se tramita todo eso, hay reglas, ustedes tienen que aplicar el Código Procesal Laboral, tenían que utilizar principios procesales en la materia jurisdiccional, cómo se inicia el conflicto, cómo se desarrolla el conflicto y cómo se llega a la solución del conflicto en materia jurisdiccional. Y luego ahí tenían que plantear una segunda fase, fase de apelación, cuestionamiento de la sentencia, cómo se puede cuestionar una sentencia que no sea favorable. Y aún así, si el tribunal departamental en su sala laboral no nos da, por ejemplo, la razón, irnos a recurso de casación hasta Sucre, ¿no ven? Ese es el tema de investigación en realidad. Bien, esos son a grosso modo los parámetros. Procedemos a la evaluación. Agramont no simplemente nos dicen presente. Agramont, Presente, licenciado. Agno, Presente, licenciado. Aliaga, Sanes, Presente, licenciado. Coro Ábalos, Presente, licenciado. Grandi, Licenciado. Bien, esos son los estudiantes que han sido evaluados, ¿es correcto? ¿Alguien falta? Sí, licenciado, yo. ¿Me dice su apellido? Clemente. Correcto, Clemente también. Clemente, ¿qué principios rige para el ámbito jurisdiccional en materia laboral? Como principio sería como impartir justicia. No, de acuerdo a la ley, ¿qué principios debe regir la actividad jurisdiccional en materia laboral? Bien, está hecha la evaluación, pueden apagar sus camaritas si gustan. Y proseguimos con el avance de la materia. Bien, confirme el paralelo si nos hemos quedado en despido justificado por abandono en masa del trabajo.
Confirme si nos quedamos en despido justificado por abandono en masa del trabajo, siempre que los trabajadores no obedecieran a la intimación de la autoridad competente. Es el número 6 de imprudencia, despido justificado por abandono por masa de trabajo. Bien, le agradezco, pero no es por imprudencia. Es simplemente otra causal. Despido justificado por abandono en masa del trabajo, siempre que los trabajadores no obedecieran a la intimación de la autoridad competente. Artículo 16, artículo 9. Gracias por la referencia. El resto del paralelo. ¿Tiene apuntes? Sí, licenciado, ese es el subtítulo. Perfecto. ¿De qué trata esta causal de despido justificado de abandono en masa del trabajo? Consiste fundamentalmente que se trata de un retiro voluntario, tácito y masivo. Nuevamente, esta causa de despido justificado por abandono en masa es un retiro voluntario, tácito y masivo. De tal manera que el abandono del trabajo por parte del trabajador bajo esta modalidad, bajo esta causa, implica una salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena es el lugar del trabajo, y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o sin permiso del representante del empleador. Por otro lado, este retiro voluntario tácito y masivo implica la negativa a trabajar sin causa justificada en las actividades laborales. Y lógicamente, al ser masivo, se entiende que involucra a numerosos trabajadores. Ahora, la ley dice, siempre que los trabajadores no obedecieran a la intimación de la autoridad competente. Esta parte es una condicionante que debe entenderse como el hecho de que existe una autoridad administrativa, una autoridad jurisdiccional que trata de reflexionar al trabajador para que no proceda a su retiro voluntario y de forma masiva, y que pese a esta intimación, pese a esta reflexión que les realiza la autoridad competente, los trabajadores deciden tener una salida intempestiva y una salida injustificada. Vean ustedes, cuando nosotros estudiamos las medidas de hecho y medidas de derecho, una salida intempestiva, injustificada y en forma masiva es una forma de reacción material. Es una forma fundamentalmente de medidas de hecho. Si nosotros vivimos en un Estado, el Estado está organizado con normas, se entiende que las medidas deben ser de derecho. Por ello es que la ley, en este caso, entiende fundamentalmente que procede el tema del despido justificado. Si ustedes ven, por ejemplo, el artículo 150 de la Ley General del Trabajo, ahí claramente dice que en ninguna empresa puede interrumpirse el trabajo intempestivamente, ya sea por causa del patrono o ya sea por causa de los trabajadores, antes de haber agotado todos los medios de conciliación, todos los medios de arbitraje que está prevista en la legislación boliviana. Por otro lado, ustedes apliquen el decreto ley 2565 del año 1951. ¿Qué dice este decreto ley 2565 del año 1951? Artículo 3. Los empleadores no pagan salario, no pagan ningún concepto remuneratorio
durante el abandono de labores ocurridos con infracción al artículo 105 de la Ley General del Trabajo y al artículo 150 de su reglamento. Ahora, en el artículo 4 de este decreto ley 2565, dice claramente que el abandono de labores en las condiciones señaladas produce ipso facto, dice, y sin ninguna responsabilidad patronal, la rescisión de los contratos de trabajos verbales o escritos que se han efectuado entre la patronal y el trabajador. Entonces, hoy usted comprende que realizar un abandono en masa del trabajo sin causal, justa, sin haber agotado el procedimiento que establece la ley, da motivo a un despido justificado. Punto de avance. Procedimiento para el despido justificado. Procedimiento para el despido justificado. Este es un tema muy importante, destacar el procedimiento para el tema del despido justificado. Inclusive, en el ámbito de la abogacía, existe un total desconocimiento sobre esta parte. Se entiende y se cree, esa es una falsa creencia, que cuando nosotros sorprendemos al trabajador fragantemente, esto de fragante en términos populares significa con las manos en la masa, supóngase el caso, lo sorprendemos al trabajador sustrayendo material para su casa, entonces tal vez está en una temática de hurto. Si violentó los medios de seguridad, entonces tal vez no es un hurto, tal vez es un robo. Ello hay que dilucidarlo. Inmediatamente la patronal debe habilitar procedimientos para determinar la conducta del trabajador conforme al artículo 16 de la Ley General del Trabajo, en mérito al artículo 9 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Esto es lo que se llama las ritualidades para proceder al despido justificado. Si usted no realiza este procedimiento, no realiza las ritualidades, lógicamente su despido no es justificado, su despido se convierte en injustificado y lógicamente el trabajador le puede a usted cuestionar en las vías legales. Entonces, usted apuntará que existen dos procedimientos para el despido justificado. El primer procedimiento que usted debe verificar se llama el procedimiento interno. Generalmente el procedimiento interno hace referencia a aquel conjunto de actos que están orientados a determinar la conducta violadora, la conducta infractora del trabajador con relación a la ley y al reglamento. En segundo lugar, está destinado a establecer la responsabilidad del trabajador infractor. Generalmente se aplica comisiones mixtas de procesamiento que está constituido por representantes patronales y representantes de los trabajadores, o en su caso por sumarios internos, donde se establece la responsabilidad del trabajador. Una vez que se agote el procedimiento interno, entonces el empleador recién tiene la posibilidad de despedirlo justificadamente al trabajador. Si ustedes ven las leyes, por ejemplo, cuando usted plantea un tema de cuestionamiento de un despido vía reincorporación laboral, entonces inmediatamente el Ministerio del Trabajo le va a preguntar a usted, ¿ha sido procesado internamente? Y si usted dice sí, y pese a ello me han despedido, entonces no hay presupuesto válido para reincorporárselo. ¿Por qué? Porque se entiende que ya usted internamente lo juzgaron en una posición de conducta infractora.
El segundo procedimiento que usted debe apuntar es un tanto más complejo y está fuera de la posibilidad del empleador y del trabajador y se llama el procedimiento penal. Es mucho más grave. El primero, lógicamente, tiene incidencia, pero el segundo tiene mucha más incidencia porque no solamente está en juego ya su derecho laboral, también está en juego, por ejemplo, su libertad de locomoción. Está en juego, por ejemplo, su propiedad, etc. Procedimiento penal. Si usted recuerda la exposición, identificamos que existen varias conductas que podrían estar calificadas como delictivas. El hurto es un delito, el robo es un delito, la apropiación indebida es un delito y el sabotaje, usted no lo dude, es un delito que está sancionado en el Código Penal boliviano. Entonces, cuando se trata de conductas delictivas, la patronal, la comisión mixta, los sumarios internos no tienen posibilidad de investigación. Ahí está precisamente el tema del órgano jurisdiccional en materia laboral, ¿no? Solamente tenemos la posibilidad que si se trata de hurto, robo y el tema del sabotaje, es denunciar al Ministerio Público y el Ministerio Público pone en conocimiento del inicio de la investigación al órgano jurisdiccional, que obviamente no es laboral, sino es penal. Ahora bien, si de las investigaciones resulta que el trabajador posiblemente sea responsable, se emite lo que se llama la imputación formal. La imputación formal, jóvenes, ustedes deben subrayar esa parte, es suficiente para despedir al trabajador. Existe imputación formal, esta es una forma extraordinaria. El empleador con la imputación ya notificada al trabajador puede cesarlo de la actividad laboral y eso constituye el procedimiento adecuado para el despido justificado. Dos procedimientos que usted no debe olvidarlos en el trámite del despido justificado. Bien, con ello ingresamos al siguiente punto que vendría a ser la sanción laboral por despido justificado. Sanción laboral por despido justificado. Específicamente, usted debe apuntar las siguientes sanciones que procede cuando hay un despido justificado. Aplique el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. La primera sanción, no hay lugar al desahucio. Segunda sanción, no hay lugar a la indemnización por tiempo de antigüedad. Obviamente, para ello, ustedes deben tomar muy en cuenta lo que dice el Decreto Supremo número 110. Este Decreto Supremo número 110 del año 2009, pues modificó el Decreto Supremo 11.478 del año 1974. Y en resumen, el Decreto Supremo 110 considera que los derechos adquiridos por las trabajadoras o por los trabajadores cada 5 años, eso de cada 5 años se llama quinquenios. Anote usted, cada 5 años, los 5 años son los quinquenios, son acumulables. Por lo que la pérdida, dice el Decreto Supremo número 110, por lo que la pérdida de los beneficios sociales en aplicación de las causas señaladas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 de su decreto reglamentario solo se aplica a quinquenios vigentes sin afectar las anteriores. ¿Cómo se explica esto? Póngase el caso que usted tiene 13 años y 6 meses de antigüedad laboral. Por el Decreto Supremo número 110, usted tiene ya 2 quinquenios consolidados.
uno de 5, 5 a 10. Se está gestando el tercer quinquenio acumulable que está con proyección a los 15 años. Si a usted lo despiden justificadamente, la sanción es no tiene derecho a la indemnización. Aplicando el Decreto Supremo 110, usted pierde los 3 años y los 6 meses de antigüedad, que es con proyección a los 15 años, usted pierde esos 3 años como una sanción legalmente reconocida por la ley. Y en todo caso, se mantiene sus 2 quinquenios, el de 5 y 10 años. Eso usted debe tener presente cuando aplica la sanción laboral correspondiente. Ahora, la tercera sanción laboral que existe por el despido justificado es la pérdida del derecho de la estabilidad laboral. Eso es obvio. Si a usted lo despidieron justificadamente y esa decisión está firme, está incolume, se entiende entonces usted que ya no puede evocar el tema de la estabilidad laboral. Usted ya no puede ir al ministerio, ya no puede ir a otro lugar a decir, me han violentado el derecho, la garantía de la estabilidad laboral. Obvio, este es un límite de la estabilidad laboral. Si usted ha sido despedido justificadamente, entonces hay que restringir el tema de la estabilidad laboral. Y eso lógicamente implica restringir la continuidad laboral, restringir o perder el tema de la inamovilidad laboral. Entonces, 3 sanciones que usted debe tener en cuenta a tiempo de que estudie el despido justificado. Punto de avance. Retiro voluntario. Punto de avance. Retiro voluntario. El retiro voluntario, jóvenes, descansa en la voluntad unilateral. Cuando dice unilateral, quiere decir la voluntad de una persona. Y en este caso, el retiro voluntario, que descansa en la voluntad unilateral, es la voluntad del trabajador. Cuando la desvinculación descansa en la voluntad unilateral del empleador, se llama despido. Cuando descansa en la voluntad unilateral del trabajador, se llama retiro voluntario. Entonces, ¿qué debe entenderse por retiro voluntario? Usted apunte. Retiro voluntario debe ser entendido como la voluntad del trabajador de poner fin al contrato de trabajo sin causa aparente emanada del cumplimiento del contrato. Reitero el concepto. Retiro voluntario es la voluntad del trabajador de poner fin al contrato de trabajo sin causa aparente emanada del cumplimiento del contrato de trabajo. En Bolivia existe desde el año 1948 la ley del retiro voluntario. Y luego tenemos reglamentaciones que van desde el año 1949 hasta el año 2010. Usted, por ejemplo, debe apuntar el Decreto Supremo 1592. Este Decreto Supremo 1592 establece que el retiro voluntario es el que tiene lugar cuando el trabajador notifica al patrono, verbalmente o por escrito, de la rescisión del contrato individual de trabajo. Esto de rescisión es conclusión del contrato individual de trabajo. Luego, si usted ve la resolución ministerial 447 del año 2009, esta resolución ministerial que está emitida por el Ministerio del Trabajo dice en el artículo 1 que el retiro voluntario es la manifestación escrita, es la manifestación verbal
del trabajador de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. Vean ustedes, los conceptos hacen referencia a la voluntad unilateral que tiene el trabajador. Si usted aplica la resolución ministerial 107 del año 2010, entonces usted va a encontrar que el retiro voluntario es una potestad exclusiva de la voluntad del trabajador. Y como potestad exclusiva de la voluntad del trabajador, ningún empleador puede exigirle bajo ninguna circunstancia a su trabajador que presente su retiro voluntario o la renuncia a la actividad laboral. Usted conoce de aquellos casos donde existe esta posición, donde el empleador lo intimida al trabajador y le pide, para que no existan mayores conflictos, que presente su retiro voluntario. Usted, antes de tomar esa decisión, siempre guíese con un profesional experto. Seguimos avanzando y vamos a apuntar que en materia del retiro voluntario, nuestra legislación conoce dos modalidades del retiro voluntario. La primera modalidad se llama retiro voluntario con extinción del contrato individual del trabajo. La segunda modalidad, retiro voluntario con inmediata recontratación. Vemos la primera forma. Retiro voluntario con extinción del contrato individual de trabajo. En este caso, jóvenes, se trata de una cesación de la actividad laboral de manera definitiva. Al ser definitivo, quiere decir que causa estado, se entiende que los efectos jurídicos emergen fundamentalmente los remuneratorios. Aplique usted el Decreto Supremo 110, artículo 2, donde le dice: la indemnización por tiempo de servicios corresponde cuando el trabajador cumple más de 90 días de trabajo continuo. Entonces, si hay un retiro voluntario con extinción del contrato individual de trabajo, entonces ya la cesación de la actividad laboral es definitiva. Procede los efectos de la extinción. Vemos la segunda forma. Se llama el retiro voluntario con inmediata recontratación. Esta es más compleja. La otra es sencilla. Retiro voluntario con inmediata recontratación. Existe normativa específica. Por ejemplo, Decreto Supremo 1592 del año 1949. Reiteramos. Decreto Supremo 1592 del año 1949. Decreto Supremo 7850 del año 1966. Decreto Supremo 1592, al que hacíamos referencia. Decreto 11.478 del año 1974. Decreto Supremo 21.431 del año 1986. Decreto Supremo 21.578 del año 1987 y el que decíamos, Decreto Supremo 110 del año 2009. Ahora bien, de toda esta normativa mencionada, puede sintetizarse las particularidades del retiro voluntario con inmediata recontratación. Estas particularidades jurídicas son las siguientes. Primera particularidad jurídica. Un trabajador puede solicitar voluntariamente sus beneficios sociales por tiempo de servicios. Un trabajador
puede solicitar voluntariamente sus beneficios sociales por tiempo de servicios y recibirlos, estos beneficios, sin que se produzca el rompimiento de la relación obrero-patronal. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende que usted puede seguir trabajando y usted puede pedir el pago de sus beneficios sociales cuando usted cumpla los requisitos mínimos establecidos por la ley. Segunda particularidad. Requisito para la viabilidad de esta solicitud es que el trabajador tenga antigüedad laboral o tiempo de trabajo de 3 meses continuos. Ese es el requisito mínimo. Tercera particularidad jurídica. La recontratación del trabajador es optativa para el empleador como también para el trabajador. Entonces, esto quiere decir que si usted va a pedir el pago de sus beneficios sociales, previamente negocie con su empleador, consientan ustedes entre trabajador y entre empleador que va a recibir el beneficio social de la indemnización por tiempo de trabajo, pero va a proseguir con el ámbito de la relación laboral. Ahora, si el empleador le dice, pero con ello usted también se va de la patronal, usted ya decidirá recibir el beneficio e irse o no recibirlo y seguir trabajando. Por eso dice que es facultativo, es optativo. La cuarta posibilidad. El cómputo para la indemnización por tiempo de servicios, en aquellos casos en que el trabajador hubiere percibido una o más indemnizaciones por retiro voluntario, obviamente con renovación del contrato de trabajo, se efectúa desde la fecha de la última recontratación, exista o no interrupción en la continuidad de los servicios entre uno y otro periodo de trabajo. Eso es correcto y es lógico esa particularidad. Quinta particularidad. El trabajador conserva su antigüedad y la antigüedad se computa desde la fecha de su contratación original, aún así hubiera percibido una o más indemnizaciones por retiro voluntario, y siempre que el contrato no esté extinguido. Y esta antigüedad, eso es importante que ustedes apunten, y esta antigüedad solo es válido para efectos de cómputo de categorización. Primero, 2, para bono de antigüedad y 3, para el cálculo de los periodos de vacaciones. En este caso no es aplicable para cómputo de indemnización. ¿Por qué? Porque ya ha recibido pagos por indemnización. Punto de avance. Abandono o retiro voluntario tácito. Abandono o retiro voluntario tácito. ¿Qué debemos entender por abandono, jurídicamente conocido como retiro voluntario tácito? Se la entiende como una ausencia prolongada del trabajador. Ausencia que hace suponer fehacientemente, que hace suponer abiertamente su intención de no volver a la patronal. Por ejemplo, abiertamente
se presenta a otra patronal y ya no se presenta a la que pertenecía. Ya no cumple los mandatos de su empleador, sino cumple los mandatos de otro empleador. Entonces hay un abandono que es una especie de retiro voluntario tácito. Lógicamente, hay mucha diferencia entre la renuncia y el abandono. Primero que la renuncia es de tipo legal. Depende de la voluntad unilateral y está reglamentado en la ley. El abandono, desde todo punto de vista, es ilegal. Cuando el trabajador muestra su actitud, muestra su comportamiento, que hace que sea incuestionable que ya pertenece a otra patronal, que no va a retornar a esa patronal, entonces ya hay un abandono o retiro voluntario tácito. Es permisible pensar, por ejemplo, que si 2 días no se presenta su trabajador, debe tener una causa justificada. 2 días es tolerable. Pero si se pierde 2 meses, si se pierde 6 meses, entonces esto implica un abandono o retiro voluntario tácito. Usted debe aplicar en este estudio lo que dice el Decreto Supremo 1592 del año 1949. Este Decreto Supremo 1592 dispone que se interrumpirá en la continuidad de los servicios la inasistencia o el abandono injustificado al trabajo cuando excedan de 6 días hábiles seguidos. Ahora, el abandono o retiro voluntario tácito que estamos estudiando es el abandono renuncia. Jurídicamente es el abandono renuncia. Esto quiere decir que en esta causal usted puede distinguir abandono renuncia y el otro que es el abandono incumplimiento. La causa que estamos estudiando es abandono renuncia. ¿En qué consiste el abandono renuncia? El abandono renuncia es la inasistencia al empleo. Implica una exteriorización de la voluntad de no reintegrarse al ámbito de la patronal. Por consiguiente, dice la ley, se lo da por disuelto. Entonces, el tribunal en materia laboral exige que este abandono sea por un tiempo prolongado o por haber aceptado otro cargo en el mismo horario que el anterior, o también porque se mudó a otra ciudad, se mudó a otra localidad distante. Estos son indicadores, manifiesta el tribunal, para entender inequívocamente la decisión que asumió el trabajador de disolver la relación jurídica. En el caso del abandono e incumplimiento, este abandono e incumplimiento consiste en una violación a los deberes que impone el contrato. Caso en el cual, por ejemplo, usted no realiza la actividad que se le encomendó su empleador. Vuelvo a reiterar, en la legislación boliviana solamente se trabaja el abandono renuncia como una forma de abandono o retiro voluntario tácito. El llamado abandono incumplimiento no tiene legislación en el caso boliviano. Tema número 22. Confirmen si es tema número 22. Hemos acabado el anterior, empezamos un nuevo tema. Tema número 22, ¿es correcto? Sí, licenciado. Sí, doctor. Bien, gracias. Tema número 22, extinción del contrato individual de trabajo por causas ajenas al empleador como al trabajador. Tema 22, extinción del contrato individual de trabajo por causas ajenas al empleador como al trabajador. Punto 1. Aquí hacemos referencia a la quiebra
del patrono. ¿Qué debemos entender por quiebra? La quiebra, aplicando el Código de Comercio, artículo 1542, es la cesación en el pago de las obligaciones por parte del comerciante, que desde el punto de vista laboral es el empleador, es el patrón. Usted comprenderá que la quiebra está constituida por un conjunto de normas que regulan el fenómeno económico de la insolvencia de la patronal. Como dice la ley, se advierte que la patronal cesa en el pago de las obligaciones, y no solamente obligaciones con terceros, también en obligaciones con sus trabajadores. Usted debe recordar que el salario, el sueldo, es un derecho del trabajador, pero para el empleador es una obligación principal dentro del vínculo jurídico laboral. Y si usted ve el 1542 del Código de Comercio, debe existir una cesación en el pago de las obligaciones. Esto llevado al ámbito laboral implica que el empleador detiene el pago de los sueldos, detiene el pago de los salarios, cesa en el pago a sus acreedores, a sus proveedores. ¿Por qué? Porque está ya en bancarrota, porque está en un fenómeno de insolvencia económica. Ahora, en materia jurídica, la quiebra debe ser analizada desde dos puntos de vista. Primera posibilidad, la quiebra como causa de extinción de la relación laboral. La quiebra como causa de extinción de la relación laboral. En este caso, usted debe aplicar el artículo 14 de la Ley General del Trabajo. Si la quiebra está demostrada judicialmente, entonces corresponde la extinción del contrato individual de trabajo y con ello emergen los efectos de la extinción. Ejemplo, pago de indemnización. Ojo, la quiebra, al ser un fenómeno jurídico, necesita pronunciamiento judicial. Muchos patrones, empleadores, para no querer pagar a su trabajador, entonces simulan el fenómeno de la quiebra. Hasta puede haber informes de auditorías donde diga que la patronal están con números rojos y que ya tiene que cesarlo al trabajador. Usted apunte esto. La quiebra se demuestra judicialmente. Si la quiebra lo proclama y lo declara el juez, entonces es una quiebra efectiva. Entonces procede la extinción. Pero si solamente se apoya en una auditoría, si se apoya en informes de la patronal, entonces esa quiebra no es válida. Es más, ni siquiera es quiebra. Entonces usted ahí, si le dicen por quiebra de la patronal, yo lo ceso a usted, y si no hay una declaración de quiebra judicialmente hablando, eso es despido intempestivo. O sea, despido injustificado. Usted puede plantear reincorporación. Bien, en este caso estamos presumiendo que la quiebra se ha declarado lícitamente en los tribunales. Entonces procede la extinción y se aplica el artículo 14 de la Ley General del Trabajo. La segunda modalidad es la quiebra del empleador seguido de constitución de empresas sociales. Pues usted recordará sus conocimientos de derecho comercial y entenderá que la empresa social es la última sociedad comercial que el año 2018 se incorpora al Código de Comercio. Presupuesto para empresa social. Que el empleador esté en concurso preventivo. Que el empleador esté en fenómeno de quiebra. 3, que haya liquidación de la patronal. 4, que haya abandono malicioso del empleador de la patronal. Entonces, en este caso,
Vamos a hablar de la quiebra como un derecho que tiene el trabajador de crear empresas sociales. Con el fenómeno de la extinción, obviamente va en el primer punto. Punto de avance, la muerte. Muerte y nos quedamos ahí. Y confirme si hay algún otro grupo que está pendiente de exposición. De acuerdo a mi cronograma, creo que allí habríamos fenecido, pero si hay algún otro grupo, con mucho gusto aceptamos al grupo siguiente. Licenciados, riesgos ocupacionales. Muy bien. Preséntese riesgos ocupacionales y atentos a la asistencia de riesgos ocupacionales. Choquetarqui. Presente, licenciado. Castrillo. Castrillo. Laura. Laura. Laura Riveros, doctor, está con falta. Sí, pero también no está presente. Laura. Martínez, gracias Carolina. Martínez. Presente, licenciado. Negrete. Presente, licenciado. Villamor. Villamor. Bien, tenemos 3 estudiantes ausentes, Castrillo, Laura y Villamor. Si tienen su expositor, adelante. Carolina, computamos 20 minutos. Ya está bien, doctor. Primeramente, muy buenos días, licenciado, compañeros. Buenos días. El tema que vamos a dar a conocer son los riesgos ocupacionales. Vamos a entrar directamente a la cuestión, los conceptos. El concepto, ¿qué es el riesgo laboral? Se entiende como riesgo laboral a los peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de siniestros que pueden provocar algún daño o problema de salud, tanto físico como psicológico. También vamos a explicar lo que es la prevención de los riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales consiste en un conjunto de medidas y actividades que se realizan en las empresas para detectar las situaciones de riesgos e implementar las medidas necesarias para eliminarlas o mínimo minimizar sus efectos. También se trata de un conjunto de técnicas orientadas a reconocer y evaluar y controlar los riesgos ambientales que pueden ocasionar accidentes y enfermedades profesionales. Las características. Las características esenciales del riesgo son las siguientes. Es incierto o aleatorio. Sobre el riesgo ha de haber una cierta incertidumbre, pues el conocimiento de su existencia real haría desaparecer la aleatoriedad, principio básico del seguro. También podemos encontrar lo que es lo posible, lo concreto, lo lícito y lo fortuito. Elementos. Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y control del elemento agresivo. La clasificación. La clasificación de los riesgos ocupacionales se puede clasificar según sus consecuencias y según su origen. Según sus consecuencias. Según sus consecuencias, se divide en accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. Los accidentes son eventos imprevistos no deseados que interrumpen el desempeño normal de operaciones o procesos y que pueden producir daños a las personas o a los trabajadores o incluso también al medio ambiente. Los incidentes son situaciones específicas que interrumpen la actividad pero no tienen consecuencias. Enfermedades profesionales son lesiones orgánicas o trastornos físicos o mentales
temporales o permanentes, causados y con ocasión del trabajo. Según su origen. Según su origen, se pueden clasificar mediante los factores químicos. Como su nombre lo indica, se refiere a sustancias orgánicas e inorgánicas que durante la fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento o incluso para su uso pueden incorporarse lo que son los polvos, humos, gases o vapores, y si alguien entra en contacto de dichas sustancias pueden ser algunas tóxicas, asfixiantes o incluso puede ocasionar lesiones en los tejidos. Factores físicos. Los factores físicos son elementos, de estos factores varían según la intensidad, exposición y concentración. Abarca lo que son los ruidos, vibraciones, iluminación, temperaturas realmente extremas. Factores biológicos. Son factores propios del medio ambiente que están presentes en el lugar de trabajo. Las amenazas provienen de los hongos, virus, bacterias, parásitos y sustancias derivadas de los mismos. Estos organismos que pueden ser de origen tanto como animal o vegetal, suelen ser causantes de enfermedades infecciosas y pueden reaccionar a algún tipo de alergia o intoxicación. Factores ergonómicos. El mal diseño de los puestos de trabajo se convierte en otra amenaza para la salud, pues suele ser el causante de posturas incómodas y entorpecimiento de tareas. Los factores locativos se relacionan con las condiciones de funcionamiento, diseño, forma, tamaño y disposición de equipos, maquinaria y herramientas. También abarca la estructura de la locación, distribución de espacios, techos o cubiertas, escaleras y banderas, etc. Estos factores suelen ser principalmente causas de accidentes de trabajo, pues son una constante en cualquier jornada laboral y comprometen a un alto grado el bienestar o la seguridad y productividad de los trabajadores. Los factores eléctricos referente a los riesgos propios de los sistemas eléctricos de las máquinas. También abarca las caídas de altura. Los factores psicosociales, también conocidos como psicolaborales, hacen referencia a situaciones organizacionales que al interactuar con factores endógenos pueden generar cambios negativos en el comportamiento del individuo, como agresividad, ansiedad o incluso la insatisfacción. Entre los factores negativos para la salud también están los trastornos físicos o psicosomáticos, como la fatiga, la cefalia, también lo que es el envejecimiento prematuro, entre otros. Sí, entrando ya a lo que es el estudio legislativo, podemos encontrar lo que es la nueva Constitución Política del Estado. Doctor, perdón que les corte. No, mire, yo tengo que entrar a una reunión, no sé si puedo seguir tal vez con el derecho al trabajo y al empleo, que es referente al estudio legislativo, porque si no me voy a tener que retirar. Prosiga. Ya. De acuerdo al derecho y al trabajo, toda persona tiene derecho al mismo, ¿no? Ya que con el tema de seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, no tiene que haber discriminación. Esto con un salario justo para que también así le asegure a su familia una existencia digna. Después tenemos una fuerte
laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias. Después tenemos que en el artículo 48 las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo cualquier principio de protección a los trabajadores y trabajadoras, como es la principal fuerza de productividad de la misma sociedad. En primacía, lo que es la relación laboral de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador o trabajadora. En el artículo 50 tenemos que el Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluido lo que es la seguridad industrial y los de la seguridad social. Esa sería lo que es la parte. Tenemos la Ley General también del Trabajo, de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, lo que es el artículo 67, que el patrono está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger la vida, la salud, moralidad de sus trabajadores. Esto con el fin de tomar medidas para que eviten los accidentes y las enfermedades profesionales. Entonces, también se asegura la comodidad, ventilación de los locales dentro del trabajo y se instalará servicios sanitarios adecuados, y en general también se cumplirá las precauciones del reglamento que se dicte sobre el asunto, ¿no? Cada empresa tendrá un reglamento interno legalmente aprobado. Después tenemos que el artículo 68, esto se prohíbe la introducción y la venta del consumo de bebidas alcohólicas en locales de trabajo, así como su elaboración en industrias que no tengan este objetivo expreso. Gracias, doctor. A ver, permítame, señorita estudiante, permítame una cuestión. El tema es riesgos ocupacionales. El tema son de los riesgos ocupacionales. La normativa es vinculante, la que hace referencia. Ya. ¿Qué pasa a ver si en el estudio legislativo, qué pasa si su grado de invalidez está determinado por un 10%, un 25%, cuando la enfermedad proviene del trabajo? ¿Cómo es el tratamiento legislativo en ese tipo de riesgos ocupacionales? Yo creo que tienen que darle otro... Hay requisitos, ¿no? La ley dice que hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para un tratamiento de un grado de invalidez 10%, 25%? De acuerdo al grado de invalidez, ¿no? Claro, a ver, ya estamos determinando. El grado de invalidez es 10% a 25%. Al 25%. Esta parte hay que estudiar en la legislación. Está tomándose en cuenta. Porque yo tomo los grados de incapacidad, indemnización, ¿no? Pero el grado de discapacidad es un tema que se le tiene que dar al trabajador de acuerdo a su enfermedad, ¿no? Claro, nosotros hemos determinado por ley. Olvidado que es el 10 o el 25%. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un trabajador por grado de invalidez de 10 a 25% está como riesgo profesional que proviene de enfermedad del trabajo? Entonces hay requisitos, ¿no? No es porque un trabajador ya, etcétera. Entonces aquí hay que trabajar con los requisitos que lógicamente dice la legislación. ¿Me dice su apellido, compañera, que tiene reunión? Negrete, Teresa Negrete Aguirre. Está considerándose su evaluación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Prosiga el joven estudiante. Martínez. ¿Quién más tiene en la temática? Ok, licenciado. ¿Estaba en su estudio legislativo? Sí, estamos, se quedó en mi compañera en el título 5, lo que era la seguridad de higiene. Entrando al título 6 de la asistencia médica y otras medidas de prevención social, encontramos lo que es el capítulo 1 de la asistencia médica.
Este es el artículo 73 donde nos indica que las empresas que tengan más de 80 trabajadores mantendrán servicio permanente de médico y botica, sin recargo ni descuento alguno de los empleados. Si la enfermedad no fuese resultante del trabajo y el trabajador tuviera más de un año de servicio, conservará su cargo por 3 meses. Si el empleado y por 30 días si es obrero, si tuviera menos de un año y más de 6 meses de servicios, por 30 y 15 días sigue igualmente, pero con percepción solo del 25 al 50%. A ver, Choquetarqui, ¿dónde está? Presente, licenciado. Habilite su cámara. Ya se Eso. A ver, estudiaremos la legislación. El compañero tiene un bajo audio. A ver, ¿qué vamos a estudiar en la legislación cuando se trata de riesgos ocupacionales? En cuanto a los riesgos ocupacionales, existen los riesgos profesionales también que pueden ser a disposiciones generales del artículo 81. Los accidentes de trabajo en toda lesión traumática o alteración permanente. A ver, primero está tratando de estudiar la Ley General del Trabajo y por regla, la Ley General del Trabajo es supletorio en este caso a los riesgos ocupacionales. ¿Por qué? Porque aquí hay un Código de Seguridad Social y hay un tema de ley de pensiones. Ya, ahora estudiamos la Ley General del Trabajo, es accesorio. La Ley General del Trabajo habla sobre el accidente, habla sobre la enfermedad profesional, dan conceptos que son precisos. Luego, ¿qué tenemos que estudiar luego de la Ley General del Trabajo? La seguridad e higiene del trabajo del capítulo 5. La ley de higiene y seguridad. Luego, ¿qué más estudiamos? Luego de eso, el de la asistencia médica y otras de medidas de prevención en el capítulo 1 de la asistencia médica. Luego, ¿qué más estudiamos? Los riesgos profesionales, capítulo 1. Y de los grados de incapacidad, de las indemnizaciones correspondientes. A ver, trabajaremos con los grados de incapacidad, a ver, porque ya sabemos lo que es un accidente de trabajo, ya sabemos lo que es un riesgo profesional. Primero, para que el estudiante comprenda, ¿qué obligaciones tiene el empleador con relación al tema del riesgo ocupacional? ¿La ley qué dice? El patrón está obligado a adoptar todas las precauciones necesarias para proteger la vida y la salud de sus trabajadores. A este fin de tomar las medidas para evitar los accidentes y enfermedades profesionales. Bueno, ¿no será la principal obligación de la patronal afiliar al seguro de salud a su empleado? Sí, licenciado. Sí, ¿no? Tiene que tener una afiliación. Bien, a ver, vamos a los seguros de invalidez. La misma pregunta que le hemos hecho a la compañera. ¿Ve? Si tenemos un grado de invalidez que está en un 10% y menos al 25%, ¿cómo es el tratamiento del riesgo profesional? Uy, no sabría decirle, licenciado. Ya. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado dentro de sus estudios acerca del RIP? No, licenciado. Que es la renta de incapacidad permanente parcial. Sí. Bueno, a ver, ¿de qué trata esta renta de incapacidad permanente parcial? No sabría decirlo muy bien, ¿no, licenciado? Ya. ¿Usted es Choquetarqui? Sí, licenciado. Bien, esos serían los estudiantes que son de riesgos ocupacionales. Confirmamos, Choquetarqui. Sí, licenciado. Ya. Martínez Luna. Licenciado. Presente, licenciado.
Presente, licenciado. Negrete Aguirre. Es la que se salió, licenciado. Creo que sí, ¿no? Bien, esos serían todos los que han participado. ¿Alguien no ha sido evaluado? Licenciado, disculpe, yo cuando justo estaba llamando mi nombre se me ha cortado. ¿Puede habilitar su cámara? Villamor. Villamor, ¿puede habilitar su cámara? Eso. Sí, licenciado, justo del internet cuando estaba A ver, llamando a Villamor, ¿qué es el accidente de trabajo? A ver. Licenciado, el accidente de trabajo está considerado como No se la escucha cuando bien. una persona está considerado cuando una persona tiene un accidente laboral y el seguro No es cubre. eso, ¿no? Accidente de trabajo. Pero en las exposiciones estaba ahí el concepto. Bien, está evaluado los grupos, envíen su resumen ejecutivo. El resto del paralelo envíe su apunte de lo que viene a ser el tema avanzado el día de hoy. Con ello hemos terminado nuestra clase. Nos vemos la siguiente semana, jóvenes. Hasta luego. Licenciado, disculpe. Adelante. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Disculpe, licenciado, nos iba a dar un trabajo recuperatorio. Vaya, me hace... Carolina, apuntámelo eso, que hay un trabajo recuperatorio pendiente. Está bien, doctor. Me haces recuerdo, Carolina, ¿ya? En el Está bien, los días. Ya, gracias. Gracias, Rodrigo. Está bien, licenciado, hasta luego, gracias. Hasta luego. Licenciado.